Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Para dar inicio a esta conferencia, les recordamos que en el chat estaremos colocando la liga para que se registren. Les pedimos escribir su nombre y correo completos en la liga, ya que así se enviarán sus constancias de participación. Muchas gracias. También, las dudas las pueden ir colocando en el chat para que nuestro ponente pueda contestarlas. La Universidad del Valle de México les da la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada ¿Comprendemos la esencia de la figura del operador económico autorizado?, que será impartida por el maestro Ciro Manuel Ramírez Espinosa, consultor especialista en legislación fiscal, aduanera y de comercio exterior. Antes de cederle el uso de la palabra al maestro Ramírez, me permito compartir una reseña del trabajo de nuestro ponente. El maestro Ramírez brinda consultoría especializada e interpretación de la legislación fiscal aduanera y del comercio exterior para personas físicas y morales, así como el combate de procedimientos administrativos en materias aduaneras, que significa embargos precautorios, y créditos fiscales fincados de manera irregular e ilegal por todo tipo de autoridades fiscales y aduaneras en el ejercicio de sus facultades, entre otros servicios. En lo que compete a su formación académica, orgullosamente él es egresado de la licenciatura en Comercio Internacional de nuestra Universidad de Campus Querétaro. También cuenta con estudios de especialidad en Derecho Procesal, Derecho Fiscal, Aduanero a través del Servicio de Administración Tributaria. Tiene un MBA y máster en cadena de suministros por parte de la ANEP y esta es en proceso. En lo que compete a su experiencia profesional, actualmente labora en DACIDA, Consultoría Integral en Negocios. También ha laborado en el Servicio de Administración Tributaria, Aduanas Marítimas, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Como docente, cuenta con la experiencia que ha participado en la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, impartiendo cátedras en Derecho Aduanero, Gestión Internacional, Seminario de Innovación, Formas de Pagos Internacionales, Procedimientos Aduaneros. También ha sido asesor de pasantes para el examen Ceneval. De igual forma, también ha laborado en el Servicio Nacional de Empleo en sede Querétaro, dando capacitación en un curso de 100 horas de cómo sobrevivir al comercio exterior mexicano. También en el Instituto Técnico de Enseñanzas y Comercio Exterior SC, impartiendo la cátedra Infracciones y Sanciones Aduaneras. Además, en la aduana de Lázaro Cárdenas ha impartido la ponencia Piratería y Contrabando y temas de seguridad. También él cuenta con más de 80 cursos en seguridad nacional y análisis de riesgo, desarrollo personal, legislación aduanera y comercio exterior, derecho internacional, derecho aduanero, logística internacional, coaching, marketing y ventas. Ahora cedo la palabra al maestro Ramírez. Es todo suyo, maestro. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la presentación, Liz, y muchas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de poder estar aquí con nosotros y escuchar esta, más que exposición, plática, que cuando empezamos a ver un tema que pudiera ser de impacto, tanto para profesionistas como para pasantes, como para estudiantes, y que fuera adecuado a nuestros tiempos actuales, y considerando capacitaciones que se han realizado en empresas de tamaño considerable, tamaño grande, pláticas con algunos otros colegas en la materia, asesores y consultores, surge pues nuestro tema de hoy, un tema de relevancia que va más allá de lo local, porque tiene una trascendencia internacional. Al estar yo capacitando en temas de seguridad a empresas, surge la figura del operador económico autorizado. Pero lo cierto es que pese a que se toca mucho el tema, realmente se desconoce cuál es la esencia de esta figura. Es por ello que la ponencia de hoy se titula Comprendemos la esencia de la figura internacional del operador económico autorizado. Esta es una figura, como les repito, internacional, no es una figura que hayamos creado hoy, no es una figura que haya estructurado el SAT, el Servicio de Administración Tributaria como tal, sino que es una figura que trae una trascendencia desde hace un par de años. Estamos hablando del 2005, cuando ya surge como tal el concepto, la idea del operador económico autorizado. Entonces, yo siempre, cuando tengo alguna ponencia, alguna plática, les digo, tenemos que irnos a los antecedentes de esta figura para poder, de cierta forma, comprender el alcance y las posteriores modificaciones que se dan en el ámbito local para adecuarse
a los acuerdos internacionales, ¿no? Debemos partir que al final del día, mientras México sea un estado que tiene vinculación con otros países y tiene acuerdos internacionales, estamos obligados a su cumplimiento y en dado caso de no tener regulaciones, a poder desarrollarlas y poder formarlas en función de la esfera global. Entonces, comencemos puntualizando que esta figura surge como tal el 1 de agosto del 2004, cuando el Consejo de la Organización Mundial de Comercio inicia las negociaciones sobre facilitación del comercio. ¿Cuál es la finalidad de esta ronda, ¿no? La famosa llamada ronda de Doha, que comienza desde 2001, después de los ataques del 9/11. Y bueno, la finalidad que tiene es potenciar la asistencia técnica y establecer disposiciones para la cooperación efectiva entre autoridades aduaneras o cualesquiera otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros. Hay mucha gente que me dice, bueno, yo soy RH, yo soy de sistemas, yo soy contador, yo soy administrador. eh, ¿Cómo me afecta a mí si esto viene desde el ámbito aduanero? Debemos considerar que al final del día, en un mundo globalizado, el comercio internacional entra por la parte aduanera, pero se diversifica, se ramifica sobre las demás áreas, no solo socioeconómicas, sino también de humanidades. Más adelante vamos a ver dónde está la conexión entre estos puntos tan importantes. El siguiente antecedente es una convención, una reunión que organizan anualmente la Interpol y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En estos congresos se organizan o se fusionan tanto el sector público como el sector privado. Estamos hablando de representantes de marcas, estamos hablando de empresas, estamos hablando de funcionarios, no solamente de aduanas, sino también del INPI y de otras esferas gubernamentales que tienen amplia o tienen vasta relación con todo lo que tiene que ver con seguridad en función de la propiedad industrial principalmente, ¿no? Algunas personas dirían, bueno, ¿qué tanto puede afectar eh, la venta de muñequitos de marcas conocidas sin licencia? ¿No? Y ahí estamos conociendo nada más la punta del iceberg. Si nos vamos más atrás, podemos ver la falsificación de productos que tienen normas de seguridad, como luces navideñas que producen incendios porque fallan. Entonces, ahí es donde ya trasciende toda esta cuestión de la propiedad, principalmente industrial. Todo el daño que puede causar una mala práctica de la compra de estos productos. Entonces, este es el segundo antecedente. Empezamos con la Organización Mundial de Comercio, después nos vamos con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y el tercer antecedente, bueno, el siguiente antecedente es la unión de los directores generales de aduanas, de 166 miembros de esta Organización Mundial de Aduanas, para adoptar un marco normativo para asegurar y facilitar el comercio global. Es decir, que ya no están operando de manera independiente, sino que ya se busca hacer un frente común entre tres principales organismos. Estamos hablando de la Organización Mundial de Aduanas, estamos hablando de la Organización Mundial de Comercio Internacional, estamos hablando de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial y todos ellos en colaboración con un ente internacional que es la Interpol, la Policía Internacional. Entonces, estos marcos se fijan a partir del 2005 y es lo que nos da la pauta también para el desarrollo de las ventanillas únicas de comercio, lo que se conoce aquí como VUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior, pero que no solamente tiene que ver con México, sino que aparte es un boom en todo el mundo, en todos los países que están integrados a la Organización Mundial de Aduanas, todos tienen una ventanilla única para la facilitación del comercio, ¿no? Este es el peso que tiene
estos convenios internacionales de los cuales México forma parte, ¿no? Desde ahí viene todo lo que es el desarrollo de la tecnología, la transmisión de documentos digitales, la simplificación de los procedimientos en aduana, la simplificación de procedimientos con otras dependencias como es economía, como es salud, la gestión de avisos, de trámites, de permisos, viene desde este punto de facilitación del comercio, hacerlo más dinámico, hacerlo más rápido. ¿Por qué? Para simplificar procedimientos y favorecer la logística en el comercio internacional. Y todo eso nos afecta no nada más a los que nos dedicamos al comercio internacional, sino a todos los que formamos parte de una empresa que directa o indirectamente está vinculada con operaciones comerciales, ya no nada más internacionales, sino también locales. A esto le vamos a sumar un tercer antecedente, que es la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, eh, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el surgimiento del procedimiento para personas jurídicas. Y este punto ha sido el detonante como tal que hoy en día escuchemos hablar tanto de lo que es el OEA, de lo que es el término del compliance aduanero, de lo que es el compliance de la empresa, porque anteriormente, ¿qué pasaba? Tú eras dueño de una empresa, tenías a tu representante, si el representante hacía malas gestiones, la responsabilidad era del representante legal. Pero hoy en día, si el representante hace alguna cuestión indebida, pues ya no nada más es culpa de él, sino ya es culpa de la empresa como tal, como un ente. Y entonces sí ya es sujeto de sanciones, no nada más administrativas, sino también penales. Y esto ha llevado a la empresa en territorio nacional o a las empresas a buscar la forma de poder blindarse, de poder crear manuales, de desarrollar procedimientos, de desarrollar formas de control, principalmente en el rubro aduanero, pero ya se empieza a trascender sobre las demás empresas. ¿Por qué? Porque una empresa que es certificada como operador económico autorizado empieza a requerirle a sus demás proveedores que se alineen con las políticas para poder convertirse en operadores económicos, en empresas seguras, y es una cadenita. Vas jalando a tu proveedor, vas impulsando y vas creando operaciones o vas creando líneas de negocio seguras. Esa es la esencia del operador económico autorizado. La estructura o la estructuración de negocios seguros, de empresas seguras. Y obviamente, como sabemos, pues las empresas son un conjunto de habilidades, son un conjunto de elementos de diferentes disciplinas que tienen que integrarse sobre esta línea. Porque aparte, como lo decía hace un momento, el operador económico es internacional. Aquí, en esta diapositiva, podemos ver quiénes son los principales organismos impulsores de esta dinámica del operador económico, que es la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, la Organización Mundial de Comercio Exterior, la OMC, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI y la Interpol. De hecho, el emblema que ven ahí en la presentación, que dice e-crime, es de una escuela creada por la misma Interpol para capacitar a funcionarios y a personas del sector privado sobre todas estas innovaciones que hay en el movimiento de mercancía falsificada, principalmente los daños que hay a la salud, los daños que genera a la economía, todo este tipo, sin contar que una de las principales, uno de los principales enfoques del operador económico autorizado es combatir tanto al terrorismo como a las actividades delictivas. ¿Por qué? Porque el movimiento de muchos de estos recursos se utilizan para financiar grupos delictivos, para comprar armamento, para crear discordia dentro de los gobiernos, y eso también es lo que buscan estos organismos, buscar eh, cerrar, bloquear, limitar la capacidad adquisitiva de recursos económicos para poder llevar a cabo sus actividades. Muy bien, el marco SAFE de la OMA, como tal,
Como pueden ver, ahí está el librito. Es un libro que pueden encontrar ustedes muy fácilmente ahí en la misma página de la Organización Mundial de Aduanas. Ese marco es la base de toda la operación OEA, o de todo lo que es operador económico autorizado, ¿no? Es el programa de comercio mundial más seguro, con un enfoque de métodos de trabajo y relaciones entre aduanas, mercado, pero sin dejar a un lado los nuevos desafíos emergentes en cuestión de logística internacional, en cuestión de traslado de mercancías, en cuestión de notificaciones de arribos, de análisis de riesgo. Y esta es una definición, bueno, este es un concepto nuevo relativamente porque empezó a tener el auge en 2005, pero que ahora es indispensable en cualquier empresa, ¿no? El análisis de riesgo de nuestras operaciones, de nuestros socios comerciales, de la seguridad en tecnologías de la información. Entonces ya estamos hablando no solamente de un ámbito internacional, sino de un ámbito local. ¿Para qué? Para evitar ataques, para evitar robo de información. De aquí es de donde derivan todas las modificaciones que ha habido en nuestra legislación en función del acuerdo internacional. Como podrán ver, se observa el operador económico autorizado en México, el emblema oficial ahora, el operador económico autorizado en Colombia, operador económico autorizado en Perú. Entonces, en qué se enfoca este programa SAFE de la Organización Mundial de Aduanas? Se enfoca en las disposiciones sobre operadores económicos autorizados, es decir, qué requisitos deben cumplir, qué beneficios les debes de otorgar a estas empresas que deciden colaborar con las autoridades en pro de un comercio seguro. El segundo elemento es la gestión coordinada de fronteras, continuidad y renovación del comercio. Y esto lo podemos ver en la colaboración que hay entre los mismos elementos de la Organización Mundial de Aduanas, que después de sus reuniones anuales seleccionan funcionarios que realizan operativos internacionales, viajan a diferentes aduanas de diferentes países para operar, para conocer las dinámicas, para aprender de sus similares y entonces regresan al país con esas habilidades para desdoblar, así le llaman ellos, para desdoblar este conocimiento y de esta manera ir puliendo, ir perfeccionando los modelos de actuación. Eso es lo que ha favorecido que en las aduanas haya ciertas mejoras dentro de lo que cabe. Si bien es cierto que ahorita la operación de aduanas es un caos por falta de personal, por pandemia, todo esto, la intención de estos operativos es que los funcionarios vayan puliendo habilidades y se vayan homologando criterios de cierta forma, ¿no? Si bien es cierto, nuestras normativas aduaneras no son iguales en el resto del mundo, lo cierto es que sí son muy similares en regímenes, en modelos de operación, en representantes aduaneros, son muy similares. Segundo es aduanas con otras autoridades públicas, internas y lo que es gubernamentales. ¿Por qué este punto es importante? Porque regularmente antes está esta secretaría, ella se encarga de eso, y la aduana solamente se encarga de fiscalizar, se encarga de la cuestión de ver los recursos, cuánto me pagas, ok, perfecto, pásele, ¿no? Hoy en día no es así, con el desarrollo de las ventanillas únicas y la transmisión y el manejo de información electrónica, lo cierto es que las aduanas se han convertido no nada más en centros fiscalizadores, sino en centros o en puntos de control de la seguridad nacional. Combaten o impiden el paso de mercancías con plagas que afectan a los ecosistemas nacionales, evitan el paso de alimentos que pudieran hacer daño, de productos con insumos que puedan generar algún daño a las personas, a la población. Entonces, las aduanas han dejado de ser solamente fiscalizadoras y se han convertido en puntos de control, de seguridad para la población. Y un detalle muy importante es este punto de la información anticipada sobre la carga. Y bueno, aquí dice relativa a la carga aérea, pero no nada más a la carga aérea, sino
a la carga contenerizada, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto eh, que mucha gente publica en redes sociales, oigan, ayúdenme porque tengo atrapado este paquete en la aduana, nada más traía esto, eran unas chambritas, es mi ropa, traía unos zapatos, quise meter unas llantas? Entonces empieza todo este estudio y empieza esas limitantes de mercancías que no cumplen con las regulaciones nacionales y que se retienen en las aduanas. ¿Para qué? Para que no puedan entrar al país y generen un daño, ¿no? Imagínense que tú compras unas llantas que no cumplen con la normativa nacional, agarras carretera con ellas, se te truena una llanta a 120 kilómetros por hora, pues el riesgo que tienes incluso de perder la vida, ¿no? Entonces, esta información anticipada ayuda mucho a las aduanas para poder determinar en su mecanismo de selección automatizada qué mercancías cumplen con ciertos juegos de códigos para ser sujetos de una revisión. Ya estamos hablando de revisiones más enfocadas o ya no son aleatorias como antes, sino ya van centralizadas a ciertos parámetros que pueden representar un riesgo para quien está importando y para quien está comprando. Ahora bien, algunos de los objetivos de este programa, no vamos a tocar todos porque son bastantes, pero los objetivos de este programa normativo de la OMA, el SAFE, es establecer normas que proporcionen seguridad y faciliten la cadena logística a nivel mundial para promover la certeza y la previsibilidad, permitir la gestión integrada y armonizada de la cadena logística para todos los modos de transporte. Estamos hablando de una sincronía en la operación, estamos hablando de una sincronía en la transmisión de información y en una sincronía para dar seguridad a todos estos elementos que operan bajo la figura del OEA. Así es como lo abreviamos y así es como se conoce en el argot. Fortalecer la cooperación entre administraciones aduaneras, por ejemplo, en el intercambio de información. Esto es muy cierto. Si hay alguna duda sobre algún tipo de certificado de visado, hay una consulta, el SAT al final del día se divide en varias administraciones y la Dirección General de Aduanas se divide en varias administraciones centrales. Cada una tiene sus funciones, cada una tiene sus actividades. Y en el caso de las centrales, hay centrales que tienen la función de ser el enlace con otras aduanas para intercambio de información, de sellados, de procedimientos, de alertas, ¿no? Por ejemplo, si en algún punto se llegan existe una denuncia de un robo de algunas reliquias, en ese momento, por ejemplo, el INBA lo que hace es notificar a aduanas y aduanas lo que hace es dispersarlo entre todas sus unidades administrativas y aparte da pie o da parte a las demás organizaciones internacionales para que estén atentas de estos embarques. Otra figura importante es, bueno, otro objetivo importante es el reconocimiento mutuo de operadores económicos autorizados, ¿no? Aquí lo conocemos OEA, como enseñé, está el OEA en Colombia, pero una figura que no comparte el nombre, pero sí los principios, es la figura de CITIPAT, la figura de los Estados Unidos de América. ¿Para qué? Para crear socios comerciales seguros contra el terrorismo, ¿no? Al final del día, lo que es el operador económico autorizado y lo que es el CITIPAT son la misma figura, nada más con diferente nombre. Entonces, si tú eres un operador económico autorizado, obtener tu certificado CITIPAT es más fácil a que no tengas el OEA y solamente quieras hacer CITIPAT. Aquí viene el vínculo entre el reconocimiento mutuo de los operadores económicos autorizados. Fortalecer la cooperación entre las administraciones aduaneras y otras autoridades públicas, eso es algo que ha estado muy claro. Tú vas a una aduana y en la aduana está la oficina de aduanas, y si estás en el aeropuerto vas a ver a Migración, vas a ver a Senacica, vas a ver a Cofepris, vas a ver a todos en un mismo lado y todas colaboran de manera coordinada desde el ámbito de sus competencias. Y otro objetivo principal es la cooperación entre aduanas y empresas, ¿no? La transmisión de información. Si la aduana requiere información sobre tu operación, tú se la proporcionas y la aduana
Con eso puede verificar que estés regular, te puede ir a visitar, puede ir a ver que sigas cumpliendo con tus estándares y entonces no vas a dejar de perder el beneficio. Aquí, a grosso modo, la definición del operador económico autorizado es todas aquellas empresas que operan a lo largo de eslabones de la cadena logística internacional y que están obligadas a cumplir con las normas internacionales de seguridad o ya tienen programas de seguridad interna. Volvemos al mismo principio. Tenemos nuestra legislación nacional, pero esta va en función de lo que ya está planteado, a grosso modo, de forma internacional. ¿Cuáles son los requisitos del operador económico autorizado? Y aquí es donde eh, entran todas las áreas de las empresas, aunque aparentemente dijeran, ¿qué tanto? Lo cierto es que aquí es donde empezamos ya a hacer eh, la conexión con todos los colaboradores de una empresa. Lo primero es el cumplimiento de las disposiciones aduaneras. Debes tener tu departamento logístico, deben tener protocolos, deben tener manuales, deben tener formas de trabajo ya establecidas para dar cumplimiento con todo lo que tiene que ver con los expedientes de comercio exterior principalmente, los contratos, de dónde provienen los recursos con los que operan para evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita, un sistema satisfactorio en gestión de expedientes comerciales. Aquí ya no nada más estamos hablando del ramo de comercio exterior, sino de la relación comercial que tienes tú con tus proveedores, tanto internacionales como nacionales. ¿Quiénes son? ¿Los tienes identificados? ¿Cómo operan? ¿Tienen protocolos? ¿No tienen protocolos? Regularmente cuando tú haces negocios o tienes una relación con una empresa que es operador económico autorizado y tú no eres operador económico autorizado, lo primero que va a hacer esta empresa es darte un cuestionario de seguridad para decirte cómo operas, ¿no? Para preguntarte cómo operas, para decirte, conoces estas disposiciones, tienes medios de vigilancia, estás seguro, qué tan vulnerable es tu sistema electrónico, tus sistemas de información electrónica. Entonces, todo eso conforma el segundo punto, que es el sistema satisfactorio de gestión de expedientes comerciales. La viabilidad financiera, cómo están tus balances, tus estados de cuenta, cómo tributas, pagas impuestos, no pagas impuestos, eres regular, eres irregular, tienes tu constancia de situación fiscal en orden, tienes tu opinión positiva del SAT para poder aceptarte como un cliente. Cuando estás en la operación de comercio exterior regularmente, si tú quieres trabajar con un agente aduanal y el agente aduanal es operador económico autorizado, lo primero que te va a decir es, a ver, preséntame tu opinión positiva del SAT para saber que estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales. El siguiente punto de consulta, cooperación, ahí se repitió cooperación, es eh, la forma en la que tú colaboras con las autoridades, ¿no? Si ellos vienen, te piden información, cuántas veces te han visitado, por qué te han revisado, has tenido alguna incidencia, no la has tenido. Entonces, esto es importante para saber qué tan abierto estás tú a que las autoridades puedan acudir y puedan revisar tus operaciones, puedan revisar tus flujos, puedan ver cómo estás. Y no nada más estamos hablando ya de operaciones de autoridades fiscales, ¿no? Sino ya estamos hablando de otro tipo de autoridades, como la Secretaría del Trabajo, estamos hablando de las autoridades bueno, lo que es el Seguro Social. Entonces, estamos hablando de otras autoridades que tienen que ver con la operación, con los miembros de tu operación, de tu empresa. El siguiente punto, que es educación, formación e información, es, ¿te preocupas tú por capacitar a tus elementos sobre los parámetros de operación, sobre los protocolos de seguridad? ¿Les transmites qué es lo aceptado por las políticas de la empresa, qué no es aceptado por las políticas de la empresa? Y aquí es un punto muy importante para las empresas en cuestión de su capacitación. El intercambio de información, acceso y confidencialidad es algo muy importante. Y aquí entra mucho el equipo de TI, tecnologías de información, sistemas. Es cómo manejamos nosotros nuestra información. Tenemos un aviso de privacidad, cumplimos con lo que nos da la normativa en el resguardo de la información de las personas
que tenemos como clientes, que tenemos como proveedores, nombres, domicilios, correos electrónicos, teléfonos, nuestros equipos están cifrados, cualquiera puede usar, utilizamos una imagen corporativa, utilizamos eh, correos públicos, correos genéricos. ¿Cómo operamos o cómo cuidamos nuestra información? ¿Cómo evitamos que en dado caso de que llegase a haber algún ataque, no se vea vulnerada nuestra información electrónica? Esas políticas son muy importantes y eso afecta a toda la cuestión de los nuevos ingenieros de sistema, ¿no? Cómo cuidamos la información de nuestros equipos, ¿no? Trabajamos con licencias, todo ese tipo de cuestiones van mucho de la mano en la cuestión de la información. Cuando hablamos de la seguridad de la carga, estamos hablando de cómo cuidamos nosotros nuestro producto, cómo resguardamos nuestras mercancías para evitar ser sujetas o ser objeto de algún ataque o de de algún mal uso por parte de algún tercero. Lo que nos lleva al tercero, la seguridad en los medios de transporte. Es decir, ¿con quién trabajamos? Nuestros proveedores de transporte tienen unidades del año o de modelos recientes, cómo ellos contratan a su personal, eh, revisamos siempre que no haya, tienen GPS, siguen las rutas, hay un seguimiento puntual, nos informan cómo van los medios moviéndose. Ese tipo de situaciones y de preguntas van en la cuestión de los medios de transporte. Cuando hablamos de seguridad en las instalaciones, estamos hablando de cómo resguardamos la seguridad de nuestra empresa. Utilizamos servicios de cámaras, tenemos muros perimetrales, tenemos rejas. ¿Qué políticas, dentro de esas políticas, permitimos que un particular se estacione donde están haciendo carga y descarga de mercancías? Ese tipo de detalles son muy importantes porque al final del día buscan evitar que un tercero se pueda colar por ahí o pueda buscar meter mercancía ilícita dentro de las operaciones, dentro de nuestros vehículos, sin que nos demos cuenta, y esto a la larga puede generar algún problema. Cuando hablamos de la seguridad relativa al personal, estamos hablando de, nos preocupamos por nuestro equipo de trabajo, no es nada más no les vaya a pasar nada, sino cómo operamos, respetamos la ley en la materia, cuidamos que nuestro personal esté bien, le damos las herramientas necesarias para hacer su trabajo, revisamos antecedentes de nuestros prospectos. Entonces, en este punto de la seguridad relativa al personal, conlleva toda la cuestión de análisis del elemento humano que forma parte de nuestra empresa. Y eso es algo que afecta a las personas que van eh, especializadas para la cuestión de manejo de personal. En la ciudad de los socios comerciales, este punto es bien importante porque no nada más es en función de cómo trabajan, sino aquí entra un concepto también que es un concepto importante de tocar. Estamos hablando de compras sustentables. Compras sustentables es con quién estoy haciendo negocio. ¿Qué repercusión puede tener la persona con la que yo estoy haciendo negocio, sea física o sea moral? ¿No? Ellos respetan las políticas laborales, respetan las cuestiones fiscales, tienen problemas o mala reputación por actividades ilícitas, sobornos, chantajes. ¿Con quién voy a hacer negocio? ¿Y qué me va a retribuir eso en mi operación? ¿Qué tan segura la va a volver? Cuando hablamos de las gestiones de crisis y reanudación de actividades tras un incidente, es exactamente lo mismo, ¿no? Si llego a tener una incidencia, ¿cómo la voy a manejar? ¿Cuál es el peor escenario y cuáles son mis políticas para solucionarlo? Y en la cuestión de evaluación, análisis y mejoras a realizar, estamos hablando de la cuestión de mejora continua. Es decir, ya pasó esto, vamos puliendo, vamos haciendo pruebas. Se utiliza mucho en el medio eso de que vamos a hacer un simulacro, vamos a simular que llega una mercancía contaminada, cómo vamos a operar, qué es lo que tiene que hacer
el encargado de embarques, qué es lo que tienen que hacer los estibadores al bajar la carga, quién es el responsable de la seguridad. Entonces, todo ese tipo de cuestiones van en el último punto. Todos esos requisitos de seguridad es lo que tú tienes que acreditar ante nuestra autoridad local, que es el SAT, para poder tener ese beneficio de operador económico autorizado, ¿no? Aparentemente pudiera parecer algo muy complejo, pero lo cierto es que es muy sencillo si tomamos en cuenta las mismas normativas que ya están establecidas. Lo que pasa es que tenemos que ser un poco más creativos para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Y aquí viene lo que es el compliance. Un segundito, por favor. Listo. Aquí viene, o aquí entra la definición del compliance. ¿Qué es el compliance? El compliance no es otra cosa más que cumplimiento normativo voluntario para autorregular el actuar de la empresa. Eso es el compliance. Es decir, voy a diseñar mis manuales de procedimiento para poder dar seguridad a la operación de mi empresa, ¿no? Esta figura surge en los años 70, 80, principalmente en las empresas de Estados Unidos, derivado de problemas, de escándalos, de extorsiones, la de blanqueo de capitales. De ahí viene esta línea del compliance. De ahí surge la figura de la que les comentaba, de poder procesar ya a la empresa como una persona. Y entonces es donde surge la necesidad de armar equipos multidisciplinarios, es decir, ya para poder hacer un compliance de una empresa, de un operador económico autorizado, tienes que juntar a tus mejores elementos de contabilidad, de administración, de ingeniería, de sistemas, de comercio, de legal, de todos lados, y entre todos empezar a trabajar en los manuales, en las estructuras de la empresa. Es un trabajo de equipo, no puede ser un trabajo solamente de un elemento, debe ser un trabajo en equipo. Y el responsable de este equipo tiene que ser alguien lo suficientemente capacitado para entender el dinamismo de las diferentes áreas. Si bien es cierto, él no es el especialista en cada uno, debe entender la operación generalizada y por eso tiene como apoyo a los especialistas de cada materia. Entonces, estos son los modelos o el modelo de negocio que está implementándose ya hoy en día. Y al final del día, pues todas las empresas o todos los que queremos hacer crecer empresas, vamos enfocados para allá, hacia el diseño de un compliance para cuidar a la empresa. Y aquí es donde interactúan todos los elementos de la empresa, no porque yo sea contador, no tengo nada que ver, no, al contrario, tú como contador ves los números, ves los balances, ves los egresos, tú eres un área importante, ¿no? El área legal, ¿qué es lo que movemos? Ah, bueno, los contratos, las políticas comerciales para los proveedores, para los compradores, el comercio internacional, obviamente es ese punto de partida, ¿no? ¿Con quién hago negocio? ¿Cómo vienen mis mercancías? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Dónde hay riesgo? En la cuestión de recursos humanos entran administradores, entran psicólogos. Entonces es cuidar las políticas locales para evitar la explotación laboral, para evitar estas malas prácticas que hoy en día ya se empiezan a cuidar mucho. ¿Por qué? Porque se empieza a reconocer el elemento humano también como una parte importante. Entonces, sistemas precisamente de encriptación de servidores, de equipos de cómputo, candados de seguridad, diseño de programas para protección, políticas de manejo de la información. Entonces, todas las carreras, todo lo que está egresado hoy en día va enfocado o se va a ir enfocando hacia esta cuestión de seguridad. Es que al final del día una línea de negocio que todos vamos a tener que, o a la que todos vamos a tener que apegarnos en algún momento, ¿no? Cuando logramos entender que esto es la esencia del operador económico autorizado, vamos a ver que ya estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque cuando entiendes la funcionalidad, lo que busca evitar, ya el simple hecho de aplicar nuestra experiencia en nuestros debidos campos hacia el enfoque de manuales de procedimientos, pues ya es mero trámite, esa es la verdad de las cosas.
Entonces, me parece que vamos bien en tiempo, ¿verdad, maestra Liz? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema? Hola, hola Sandra. Los requisitos del operador económico autorizado para México los vas a encontrar en las reglas generales de comercio exterior, en el capítulo 7 del 7 para adelante. Si quieres conocer a grosso modo si quieres conocer a grosso modo lo que es el operador económico autorizado en el ámbito internacional, lo vas a poder encontrar en el marco normativo SAFE de la Organización Mundial de Aduanas. Así se llama. Así tú le pones marco normativo SAFE OMA 2018 y en el mismo Google te va a arrojar el documento, porque es de consulta pública, el mismo documento de la Organización Mundial de Aduanas, donde vas a poder ver toda la estructura de esta organización para buscar crear operaciones de empresas seguras. Y para la implementación vas a encontrar los requisitos, los supuestos en las reglas y en el anexo, en el anexo 1A vas a encontrar el formato o el formulario para solicitar la autorización y ahí también vienen adicionales, ¿no? Cómo tienes tus muros, qué sistema de seguridad utilizas, cómo tienes la seguridad de tu personal. Ahí también te van a venir haciendo una serie de requerimientos que puedes ir cumpliendo en función de las necesidades de tu empresa. Digo, no siempre vamos a cumplir. Así es, Rafael. Si todas las empresas pueden ser pueden ser operador económico autorizado si cumplen con los requisitos. Así es. Obviamente hay que pagar los derechos, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos, pero sí, todas las empresas que cumplen con los requisitos pueden solicitar convertirse en un operador económico autorizado y mientras mantengan buenas prácticas comerciales, pueden continuar renovando su autorización. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? No tenemos ninguna otra pregunta, Ciro, en el chat. Ok, entonces, pues ya tocamos ahora sí que el tema en general. Aquí, ¿cuáles son las principales legislaciones que regulan el tema aduanero? Uy, eso es amplio, es muy amplio. Te voy a decir una cosa, como especialista en la operación aduanera, tienes que conocer de entrada la ley aduanera, su reglamento, el código fiscal, su reglamento, resolución miscelánea fiscal, resolución, reglas generales de comercio exterior, hay que conocer la ley de actividades vulnerables o la famosa ley antilavado, tienes que conocer sus reglas, tienes que conocer lo que es la ley del IVA, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IEPS, tienes que conocer los acuerdos y decretos administrativos de cada una de las autoridades competentes por medio de los acuerdos donde se determinan las mercancías cuya clasificación y codificación está sujeta a regulación por cada una de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un tema muy importante con el manejo de reciclados, donde la autoridad no previó una modificación a la norma oficial mexicana para determinar un código y puedas tú solicitar las autorizaciones para mover ciertos tipos de materiales, ¿no? Y eso deriva de la implementación del convenio de Basilea, que es un convenio internacional y que entró en vigor el 1 de enero de este año,
y las modificaciones se iban a finales, estoy hablando de 26 y 28 de diciembre, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles son los que tienes que ir conociendo. ¿Por qué? Porque si no le pegan a la operación de tus clientes. ¿Cuáles son las principales funciones de la aduana? Eh, la primera es fiscalizadora, la segunda es seguridad nacional. Esas para mí son las dos principales funciones de la aduana, ¿no? Ya nos vamos a la tres, es evitar riesgos sanitarios, evitar riesgos, riesgos de salud, pero las principales, para mí son dos principales las funciones de la aduana, lo que es la fiscalización y la seguridad nacional. Muy bien, y bueno, tenemos Carla, bueno, ya se comentó la de Carla, y básicamente son todas los comentarios. No sé si alguien más quisiera agregar algo más, además de, bueno, los comentarios que tenemos por parte de Norma Judith Ríger. Dice, como siempre, todo claro, Ciro. Ginny González Cos dice, bueno, pues todo bien. Sandra Pérez, muchas gracias. No sé si hay algún otro Hay, comentario, hay, chicos. hay un comentario de Nelis Juárez que dice, al revisar estas empresas ya se tiene garantía de que son seguras para prácticas comerciales. Híjole, ahí te voy a decir sí y no, porque puede ser que haya empresas, y me ha tocado, empresas que traen la certificación OEA y siguen teniendo ciertas o siguen teniendo algunas malas prácticas comerciales, ¿no? A mí me pasó el caso de una agencia aduanal con la cual yo opero tanto la persona moral como la persona física. Entonces yo fui con esta empresa para la gestión de una operación esta empresa me decía que no me podía dar el servicio porque yo era una persona física. Y yo le dije, bueno, al final del día estoy localizado en el SAT, tengo 2 años con mis padrones, opero de esta manera, esta es mi página, este soy yo. Y ese simple hecho de que la empresa te diga, no te doy el servicio porque eres persona física y yo soy OEA, es una política discriminatoria que incluso en el manual de la misma organización de aduanas está prohibida porque te dice que seas operador económico autorizado más bien es para que favorezcas el desarrollo de la empresa local, del pequeño, no es para que lo discrimines o para que tú nada más puedas hacer negocio con los operadores económicos autorizados, no. El modelo de la OEA es que puedas operar con cualquier empresa, incluso pequeña, siempre y cuando revise sus políticas y permitas o le pidas a la empresa que se comprometa contigo en tener prácticas saludables. Entonces, esos detalles eh, no se ven. ¿Por qué? Porque regularmente la gente dice, ya me hizo el feo, ¿no? Y ya ahí muere. Entonces, es un tema de que tú vas y le dices, ¿sabes qué? A la autoridad me está pasando esto y la autoridad tiene la obligación de revisar qué es lo que está pasando, por qué va esas políticas, porque también lo cierto es que hay muchas empresas que tienen políticas comerciales que contravienen las disposiciones legales, ¿no? Y cuando una política comercial contraviene una ley, entonces la política no puede ser aplicable. Y es razón de sanción para la misma empresa o de una multa, ¿no? Y a lo mejor no siempre son tan estrictas o tan fuertes las multas, y por eso se manejan esas políticas, pero al final del día, el que también tengas el sello de la OEA, no siempre es certeza de una empresa eh, que está cumpliendo con todo, ¿no? Entonces, es como siempre, tienes que revisar la empresa, te dice el sello, ok, sí, ¿cómo son tus políticas? ¿Cómo trabajas esta forma? Vámonos al enfoque de lo que son las compras sustentables. Entonces, sí, con eso espero haber resuelto la duda, Nelis. Muchas gracias, Ciro. Y bueno, pues no tenemos más comentarios en el chat. Entonces, bueno, pues agradecemos de antemano todo tu conocimiento y el tiempo que pues estás
compartiendo con nosotros, y a nuestro auditorio les recordamos que precisamente en el chat se ha colocado la liga de registro para que nos ayuden a llenarla con sus datos y poder enviar sus constancias de participación. Y bueno, pues, estimado auditorio, es así como finalizamos este evento, no sin antes agradecer a todos ustedes por su presencia y los invitamos a continuar siguiéndonos aquí en nuestro canal de YouTube, así como también a participar en las siguientes conferencias. Y bueno, pues reiteramos nuestro agradecimiento, maestro Ramírez, y bueno, cerramos con nuestro lema institucional. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muy buenas tardes y muchas gracias. Hasta luego.